Emprender es de las tareas más complejas, más difíciles que hay, pero sobre todo de lo más doloroso. Soy Elvio Nielsen, esto es Nielsen Way y espero que hoy te aporte algo de valor, que realmente encuentres claridad con las palabras que van a venir a continuación. Duele tanto emprender que normalmente es un muro impenetrable. Cuando alguien traza una idea, ¿no?, especula con algo que tiene en la mente y decide dar el paso, intentar dar ese paso ante un escenario en donde, pese a tener un don, una habilidad destacada y sabiendo que conoce de aquello que quiere hacer, desempeñar, normalmente algo va a decir que no. Y lo va a decir de forma reiterada, constante. Emprender es enfrentarnos al muro de aceptar traiciones, aceptar vueltas de situaciones donde no tenemos control, aceptar lo incontrolable como un estado base, ¿no?, como una cimentación sobre la que reposar de forma diferente todos los días. Y esa incomodidad, ese grado de incomodidad, es algo que hay que superar constantemente. Ese ejercicio o sacrificio que ejercemos constantemente al querer crear algo nuevo, al avanzar sobre algo que no hay terreno quizás y que hay que explicar, divulgar para que se entienda. Todo esto es muy, muy complejo. Esto, además, es un camino que comienza con unos equipos, comienza con unas personas y termina quizás con muy pocas, tanto en lo personal como en lo profesional. Nos lleva al límite de la presión endógena, esa presión interna, ese soliloquio interior en el que todas las preocupaciones, aún encapsuladas, empaquetadas y guardadas, aún así cometen ese daño que a veces es irreparable, ese espacio de daño que no podemos controlar muchas veces. Duele tanto emprender que si le preguntas a cualquier emprendedor, ya habiéndolo conseguido, te va a decir que no emprendas, te va a decir que no lo hagas, porque lo primero que va a hacer es pensar todo, ¿no?, todo lo que has sacrificado. En esa cuenta de resultado, esa PNL de emociones, de relaciones, se va a quedar, ¿no?, muy abajo y no va a haber dinero que lo pague. En cambio, si tú sabes que aquello que estás haciendo tiene una llama interior que se enciende y que no se apaga nunca, esa es la garantía de una mente que va a ir hacia la eficiencia absoluta y que va a buscar complementar y que todo orbite alrededor de esto. No de una forma en la que el sacrificio sea algo negativo, sino sea un orgullo, marcas en el cuerpo que haga que sea el tatuaje de aquello que ha logrado, ¿no?, esa definición, esa solidez. Cuanto más marcas, más batallas, más fuerza, más experiencia. Pero es como todo. Si empezamos algo creyendo que va a ser fácil, no lo hagamos. Si empezamos a pensar superficialmente sobre una idea y creemos que esa idea ya está definida y no profundizamos, no lo hagamos. Si hay algo que me dice que sí y todo dice que no, hagamos. Si hay una sensación de rapto creativo constante, de inspiración, de ese no sé qué que se pone dentro, se instala en las emociones, en las entrañas y lo tienes ahí instalado, avancemos. Dar vueltas a ideas es lo que vas a estar constantemente haciendo. Mientras emprendes, vas a estar sometido o sometida a una presión interna que es tuya. La cárcel de cristal la conviertes tú. Es un fractal de cristales, es cubo dentro de cubo dentro de cubo, donde cada problema va a ser un silo en sí mismo y un eco en sí mismo, un dolor en sí mismo y una batalla invisible que nadie va a librar más que tú. Y si tú no mueves ficha, el juego no comienza. Ponte a pensar un instante, ponte a darle vueltas a la cantidad de pasos que vas a hacer cuando emprendes.
¿no? Una tarea, 2, 200 en una semana, 400, 1000 en un mes. ¿Qué cantidad de tareas tienes que hacer? ¿Qué cantidad de pasos tienes que ejecutar en cada etapa? Si piensas en cada etapa, no vas a emprender. Si piensas que quieres ser como otra persona que lo ha logrado, no emprendas. El coste es muy alto. Pero este coste es tan alto que también tiene unos golpes, ¿no?, de suerte o unos momentos de absoluta incredulidad ante algo que sucede y tú dices, ¿me lo merezco? O puede que no, porque es pura suerte, ¿no? Entonces, ahí hay un grado de azar increíble en el que muy probablemente una persona pueda emprender y tener suerte a la primera y acertar y tener una empresa estable y que ese mercado no cambie durante más de un siglo, lo cual se antoja casi imposible, pero puede pasar. Esas personas no están motivadas, no tienen un fuego interno, sino tienen una habilidad destacada y logran posicionarse en un espacio estanco, quizás de no mucho crecimiento, y ese tipo de emprendimiento no es de alto rendimiento. Por eso te invito a que cuando empieces te conviertas en un founder informado. Para convertirte en un founder informado tienes que primero tener trazas, tienes que tener partes de tu ADN que ya tengan dolor, que hayan pasado por el dolor. Ejemplo, si has logrado comprender lo difícil que es tener el dominio de una habilidad en un deporte, vas a tener mucho más enfoque para lograr abstraerte del ruido y enfocar en esa lucha de la iteración, de la mejora continua, de querer ir jugando contra tu propia marca. Este desafío es el desafío de una mente campeona que si llega, lo logra todo. Hay pocas. Esa mente campeona sabe qué va a pasar. Simplemente lo único que lo distancia de estar en esa imagen final es el tiempo y el esfuerzo y el sacrificio. Pero no los ve como un problema. Lo encajan. Su vida es así. Cuando el humano, hablamos en términos generales como el humano en el planeta, como ser disruptivo que de repente en la naturaleza disrumpe, esa capacidad de adaptación puede ser un fallo humano y también es una virtud increíble. Desde el punto de vista del emprendimiento y de esta búsqueda continua de mejorar la performance, tenemos que saber que constantemente van a salir muchas cosas mal y que esa base de operación constante de que todo va saliendo mal, en realidad es todo va saliendo mal hasta que empieza a salir mejor. Todo sale mejor hasta que empieza a ser mejor. Todo es mejor mientras sigue queriendo ser mejor. Y ahí, en ese queriendo ser mejor, hay que crear, tenemos muchos desafíos de ir creando, de esa documentación, de eso que vamos descubriendo de las tareas, ir refinando y definiendo procesos y hacer seguimiento para que todo se refine y todo el mundo logre con su propia responsabilidad y esa auditoría constante, bidireccional entre las personas, mantener un sistema en funcionamiento. Y esto dura años. Te va a llevar muchos años conseguir ser convertirlo en arte, un artista del emprendimiento, de los procesos, de analizar el comportamiento de las personas, de comprender qué está sucediendo. Pero no emprendas si no quieres estar con personas, si no quieres comprenderlas. No emprendas si no tienes una dimensión o una visión del comportamiento, porque el comportamiento es la base de todos los problemas. Derivado del comportamiento se hace arquitectura, se crean espacios, se genera una ingeniería alrededor de todo esto. Se resuelven problemas tanto digitales como físicos, desde siempre. Es decir, que el entender el comportamiento humano es una de las claves para luego arquetipar o comprender en más profundidad la cantidad de artefactos que van creando estas personas. Básicamente el momento en el que logras captar la atención de esa persona y que quiere utilizar o comprar aquello que haces. Y todo esto es un círculo virtuoso que, si lo haces constantemente, es una usina de mejora que a ti mismo te hace sentir que evolucionas, que avanzas. Si la carrera founder para ti
es un espacio de incertidumbre y que la incertidumbre que está ¿no? Como si fuera todo el espacio de Hilbert, ¿no? En la cuántica se habla del espacio de Hilbert como el todo, y es un espacio muy muy grande donde todas las posibilidades están, ¿no? Y tú tienes que lograr, ¿no? Generar un grupo de, en este caso, información estable para que se mantenga y que la puedas capturar. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Basándonos en este principio en el que todo puede pasar, pero lo que estamos creando son pasitos que van tomando una forma diferente, ¿no? Esa bola que va cayendo de nieve se va haciendo más grande, adquiere más velocidad, pero luego tiene que adquirir una dirección, ¿no? Y tenemos que saber a dónde va a ir esa bola. La pendiente la podemos ir cambiando, podemos generar nuevos elementos que cambien la dirección, la velocidad incluso, y eso requiere incluso de frenar esa bola, porque quizás no quieres que crezca tanto en este momento en particular, porque ves que está revuelto aquello que está ahí delante, ¿no? Ese territorio que todavía no ves del todo claro, el mercado. Por lo tanto, tu mentalidad tiene que estar absolutamente enfocada en que todo va a estar mal, constantemente. Y que eso lo das vuelta con una virtud constantemente también. Es decir, que tu mente va a estar en un estado de comprensión sobre lo que no puede controlar. Puedes crear incluso tú tu propio artefacto, ¿no? Es decir, tu ritual, ¿no? Tu conjunto de reglas donde sentir que tu rol es encontrar las soluciones a todo, no al modelo de negocio, a comprender el cliente y cómo lo vamos a solucionar todos los dilemas micros y macros. Cuando tú ajustas en macro o en micro, ajustas, ¿no? De forma que se entrelaza, porque todos esos detalles van a entrelazarse para generar, ¿no? Un sistema más equilibrado o estable. ¿Qué quiero decir con esto? Si estás preparado para que todo salga mal, también estás preparado para que cuando sale bien puedas identificarlo y de tanto que todo está mal, dices, esto bien es una joya, ahora se ha estabilizado y puedes quitar ese ruido, porque ya del todo mal ya has logrado algo bien. Cuando tú, en el mundo de la empresa, y eso es algo apasionante y precioso y racional y muy bonito, cuando tú logras definir aquello que ya tiene una demanda, empieza, ¿no? A generarse como, quiero esto y lo quiero igual una y otra vez, n veces, el mercado te lo va a pedir, y en el equipo vas a poder empezar a encontrar esa explicación de por qué el producto, por qué soluciona lo que soluciona, de dónde viene, empiezas a crear ese storytelling, se genera la cultura y ahí hay una serie de retos muy bonitos. El crecimiento es doloroso en todos los estadios del emprendimiento. No hay emprendedor que no te diga esto. En Presid, en Preidea, en Germen, en investigación, en TRL 1, 2, 3 o en TRL 9 ya maduro, en todos los estadios, expandiendo, presionado por el board, negociando, mientras, hay infinidad de situaciones. Siempre vamos a sentir esa presión, ¿no? Esas atmósferas, como si fuéramos buzos que vamos hacia abajo, en una 12ª atmósfera ya la presión es muy fuerte. Entonces, a más profundidad, es decir, a más desarrollo y solidificación de algo, más sobredemanda. Claro, aquí tenemos la cuestión de cómo nos enfrentamos a esto. O si ya no somos el emprendedor que va a seguir esa carrera de expansión porque ya no hay gasolina, porque ya no te motiva. Entonces, si vas a emprender, que sepas que vas a sacrificar muchísimo, que va a doler muchísimo, que vas a tener momentos de duda muchas veces, hasta que encuentres tu coherencia absoluta que dura y lleva tiempo, pero cuando lo logras, eso ya, igual estaría muy bien que lo hablemos en otro momento, pero cuando encuentras tu coherencia y tu estado de ser y tu eje, las cosas cambian también, porque tú cambias y tú lo cambias todo, y todo cambia alrededor tuyo. Y no es una máxima esotérica, New Age, es real, porque tú empiezas a tener un comportamiento diferente y el resto te observa y te puede seguir o puede comprenderte mejor. Entonces, si vas a emprender, que sepas que en todos los momentos, en todas las etapas, las atmósferas van a presionar más. Van a ser diferentes tipos de presiones. Por lo tanto, te tiene que gustar
estar sujeto a la observación, al fallo, a encadenar esos fallos y conseguir encontrar un equilibrio de Nash, un equilibrio limpio, y en el medio aprender mucho. Y mientras aprendes, que sepas que puedes vivir con total tranquilidad, porque aquello que creas, si lo haces bien, es un vehículo que no tiene que estar relacionado con tu vehículo personal, con tu yo personal. Desde el punto de vista contable, tienes que hacer las cosas bien. Entonces te tienes que preocupar por crecer de forma sostenible y lógica para que no te afecte, o que tengas las herramientas y que sepas que si creces muy de golpe, tendrás que invertir inmediatamente y reclamar a ese emprendimiento el dinero que haga falta para crear tu equipo en el que puedas protegerte también. Cuando un emprendedor de alto rendimiento crece muchísimo, se disparan también, ¿no?, los sueldos, las nóminas, los pagos extra, esos bonos extraordinarios, esas cifras quizás hasta astronómicas. ¿Pero por qué? Porque también requiere de crear ya un equipo de gestión que ya va a ir a la par de ese crecimiento exponencial y totalmente en sobredemanda, y gestionar eso ya requiere de tener, ¿no?, una tranquilidad interna muy grande, saber muy bien lo que quieres. Que cambien los ceros de la cuenta de la empresa y el nivel de facturación es fácil de visualizarlo, pero si tú estás en tu eje, no te va a poner nervioso negociar 0, 100 o 1000 millones. Será lo mismo con diferente magnitud, será lo mismo con diferentes interlocutores, y habrá más obstáculos, ¿no?, en las primeras etapas menos, y aquí más. Y vas a tener que tener, ¿no?, con mucha más capacidad de jugar en los pesos, en ese equilibrio, con más sujetos en el juego. Al principio es fácil, un founder informado con otra founder informada y otro founder informado, cada uno, y dicho esto, definición de founder informado es: un founder informado es una persona que sabe dónde está, que conoce el itinerario total de la presión a la que va a ser sometido, que sabe lo que está haciendo, que es todo este disclaimer que hemos hecho. Entonces, en estas etapas, cada uno de estos founders informados, si están bien preparados para este itinerario de presión, saben que el equilibrio de juego al inicio, con dos cofundadores, lo tienes fácil, ¿no? 33 periódico. En votación, en persuasión, en diálogo, en debate, llámalo como quieras, pero hay que consensuar. Es fácil verlo en un board si crece y tiene un consejo de administración. Es fácil verlo si hay muchos empleados. Es fácil verlo si aparecen gremios, aparecen, ¿no?, representaciones, sindicaciones, y aparecen intereses. Y si esto está dentro de un marco de alta presión de demanda y todavía de un grado de innovación alto, en el que todo, ¿no?, ebulle como una gran compañía en un sector de IA, por ejemplo, ¿no?, que ha dado en la tecla y ahora tiene que crecer a lo bestia. Gestionar desde el punto de vista psicológico, es decir, levantarte con las mismas ganas que cuando facturabas 0 o 1000, es que tú tienes claro el propósito. Y no te voy a hablar de emprendimiento con propósito y te vamos a hablar de, ¿no?, largo y tendido sobre esto. No, hoy no. El propósito no nace como una llama que está y punto, o como una Biblia, un manual, un código que está y punto. El propósito lo tocas muchas veces, te das cuenta cuando estás siendo extremadamente feliz, agotado pero feliz, pero sabes que tienes que afinarlo, ¿no? Es decir, tú puedes tener muy claro cómo querer ayudar al mundo y cómo hacerlo mejor, y tienes ese don o esa habilidad destacada muy clara, pero tienes que desarrollar muy bien todas las aristas de la coherencia para llegar a comprenderte a ti y a tu don y a ese estado de coherencia, para que quizás la llama se encienda más, hasta que un día la llama sea, ¿no?, una obsesión bonita que te encante disfrutar y de la cual puedas desconectar de forma exacta también y volver a reconectar y sentirte siempre vivo o viva en este estado. Si tú emprendes y creces y te agobias, ¿qué haces? No sigas o no emprendas. Si te agobia pensar algo complejo antes de hacerlo, no es el eje de mentalidad que tienes que ejercitar.
Si el agobio entra o volverte víctima de ti misma, ni siquiera de los demás, sino de ti mismo, como sujeto, ¿no? Víctima de su propio juego, de su propia cárcel, no emprendas. Si tú eres un human in the loop, que crea otro loop, saliendo del loop de otro, para crear el propio, y va más rápido, corre más rápido, se agota más, pero sigue en un mismo loop, quizás deberías de volver al mundo, ¿no? Del trabajo, de ese trabajo delegado en el que la responsabilidad tiene un límite. Y esto es un ejercicio muy potente. Hay mucha gente que ha emprendido y ha vuelto al mundo de la empresa. Y es un absoluto crack. O gente que ha emprendido y luego pasa a la política gracias a que ha comprendido las necesidades del mundo, de las personas. Ha visto mucho. Sabe lo que vale el dinero y puede trabajar el dinero de otros bien. Cuando tú pasas a trabajar del dinero de otros, en caso de trabajo por cuenta ajena, a emprender, a volverte un autónomo, un eje no totalmente unitario que se desliga de un sistema complejo o simple, pero crea el propio. Y todos son problemas y todos son agobios, no tiene sentido. Te vas a ahogar rápido y vas a tirar tu inversión a la basura. Por favor, tu tiempo es lo más valioso. Vas a invertir mucho. Tu ticket de inversor es tu tiempo. Y de hecho, haz el ejercicio, y ya lo hemos hecho en otros momentos también. Pon valor, tásalo y evalúa el primer año cuánto tiempo. Bueno, sé consciente de todo ese esfuerzo. Y que si lo puedes, ¿no? Hacer correlativo con otras personas con las que confundar, pues genial. Pero haced esas reuniones de esto va a ser jodidamente duro. Esto va a ser una pesadilla durante una buena temporada. Esto es entrar en órbita y la fricción va a generar mucho calor. Y tenemos que estar todas las piezas bien ensambladas. Si no, este cohete o esta nave se destroza según entra, ¿no? A la atmósfera. Esa fricción va a suceder de forma constante. Van a aparecer stoppers que te van a molestar. De verdad, te van a molestar y mucho. Te van a poner en duda. Te van a querer sacar de tu eje. No salgas de tu eje nunca. Cree en lo que estás haciendo porque está basado en ese propósito que todavía estás descubriendo. ¿O tú crees que las grandes empresas, startups o no, unicornios hoy, tenían el propósito tan claro? Querían ayudar a las pymes con algo. Y de repente eso se volvió gigante. Y ahora ayudan a las pymes con ese algo de forma mucho más exponencial. Y a veces incluso empiezan con 20.000 productos y proyectos y vuelven a la raíz que los hacía feliz, porque en algún momento esa pregunta aparece. ¿Esto que estoy haciendo merece la pena? ¿Esto que estoy haciendo me hace feliz desde el punto de vista profesional y personal? ¿Llego a casa contándole historias con una sonrisa de las aventuras que he tenido? ¿O llego a casa y tengo que utilizar muletillas, ¿no? Alcohol, bebidas, drogas, lo que sea? Rodearme mal de personas, incluso auto-boicotearme, sabotearme, o que me entrene hasta el hartazgo para alejarme de mí mismo porque no quiero recordar la cantidad de problemas que he vivido hoy. Eso significa que eres víctima de ti. Eres tu propio human in the loop. Has creado una caja de resonancia nefasta que te aleja de tu eje. Y esto no es esoterismo, no es, ¿no? New Age. Insisto, esto es realidad. Es fácil de medir. Y si esto sucede, tu hoja de ruta debe de cambiar. Empieza a generar cambios. Si te apetece ir al espacio de trabajo y vas con una sonrisa y cuando sales vuelves a casa con una sonrisa, agotada o no, no pasa nada, porque el agotamiento es uno de los elementos que van a estar de forma constante jugando ahí internamente mucho, afianzando conocimiento. Y esto, de hecho, el conocimiento con sangre, ¿no? La letra con sangre más se queda. O bueno, esta frase es verdad. Cuanto más duele, a fuego entra, ¿no? O sea, como queda ahí grabado, como si fuera un herrero que viene con el hierro caliente y me graba un mensaje para toda la vida. Esa primera herida, esa primera traición te va a doler. La cuarta te va a molestar. La quinta te va a hacer pensar por qué sigues repitiendo el patrón.
o la séptima, sexta, novena, la que tú quieras. Pero va a haber un momento en el que las preguntas deben de aparecer. La autocrítica es uno de los ejercicios más honorables que puedes hacer contigo mismo. Si tú llegas a casa agotada, con historias que son pesadillas, todo está mal. Si son pesadillas, empieza a preguntarte por qué, ¿no? ¿Por qué es una pesadilla esto? Porque no tengo el control, no sé cómo hacer. Hay algo que no me habilita a deshacer esta situación. Va a durar 3 semanas y es un horror. Entonces dale la vuelta. Durante 3 semanas voy a tener turbulencias. Perfecto, me preparo para estas turbulencias. Cada vez que entro al espacio de trabajo voy a intentar ganar tiempo en comprender mejor lo que está pasando, aunque no lo pueda solucionar, y documentar. Porque esa información, quizás en algún punto de esos 20 días, va a ser la clave para resolverlo absolutamente todo. La inteligencia, ¿no? en los marcos de seguridad, es acumular información porque en algún momento aparece la gema. Lo mismo que en el estado, ¿no? que hablamos del espacio de Hilbert, y hay que conseguir estabilizar y que se cree materia, ordenar cosas, ¿no? que generar una densidad y que algo sea sólido y que exista. Esto significa que vas a comprender mejor algo que ya vienes estudiando, vienes documentando, y vas a poder hacerte preguntas. Apaláncate con tecnología, con IA, y ya pasas a otro nivel. Dialoga contra todo ese histórico de información y luego haz un forensic para ya conseguir hacer, ¿no? ese post y comprender ya en su totalidad todo lo que ha sucedido y no tener emociones que te gobiernen y que te amarguen la vida o que te apalanquen en una emoción que es un irracional y que eso es muy difícil de controlar e incluso de comprender de dónde viene y por qué viene. Entonces, no emprendas si no estás dispuesta a luchar contra obstáculos sólidos, muy sólidos, casi imposibles de penetrar, ¿no? Si haces espeleología y te gustan las cuevas, vas a entrar en todos los tamaños de cuevas porque te apasiona descubrir qué hay dentro, abrir nuevas vías. O si escalas, ¿no? El nivel en el que estás, vas a ir elevándolo para poder abrir nuevas vías o al menos conseguir esos miles que tanto ansían los grandes deportistas de élite en el mundo del alpinismo. Y así, ¿no? Esas marcas, esas formas de llegar a lo complejo siendo simple en el vehículo que montamos para atravesar lo complejo. Tú cuando estás congelándote de frío no piensas que te puedes morir en cualquier momento. Piensas que puede haber un elemento emergente que te salve la vida o algo que no controlas lo resuelve. Es decir, algo que no esperas precipita, decanta y lo vemos. Y ahí aparece. E incluso sin acción tuya. Esto es muy importante también. Cuando tú eres quien soluciona y de repente, por acto de la ejemplaridad, de ejemplificación, de hacer, demostrar que tú estás luchando contra esto, el resto empieza a hacer lo mismo, vendrán soluciones de otros también, que no esperas, porque no tienes por qué tú solucionarlo todo. En ese reparto, en ese juego, si lo hacemos divertido, en el mejor de los sentidos y no infantilizándolo, si lo hacemos honorable, si lo hacemos bonito, como una lucha de propósito entre todas y todos, las personas que estamos ahí, estos founders informados, estos equipos de trabajadores informados, con sus aspiraciones, ¿no? Con sus ganas. Qué bonito, qué interesante, qué potente es emprender en estas condiciones. Si lo haces, vas a haber emprendido algo que perdura en el tiempo y se convierte en un legado porque es limpio, tiene coherencia, es exacto. E incluso puede que no lo puedas delegar en tu familia porque ese fuego no sale por genes. Puede que sí, pero quizás lo más probable es que no. Forzar eso también sería un error. Tendrás que encontrar a quien le mueve ese mismo fuego y cuando suceda lo sabrás a lo largo del tiempo. Irá llegando o quizás llegue justo en los últimos minutos. En esa analogía de me estoy congelando, pero de repente llega un helicóptero y me salva una persona que comprendía dónde estaba y cómo estaba.
y que ya quiere coger el testigo, porque ese reto es parte de su propósito, de su fuego interior, de sus ganas de llegar a casa y contarle a su familia y amigos aquello que ha logrado con felicidad. Y no hay nada más honorable y que genere respeto que esto, porque cuando tú te elevas a ti mismo, el mensaje que sueltas es este, como el mío ahora que lo estoy haciendo con un amor hacia ti enorme, porque lo estoy haciendo con muchas ganas, con un esfuerzo, ¿no?, grande, post trabajo, post semana muy dura, y aún así estoy aquí con una sonrisa, con ganas de transmitirte. Porque cuando el humano transmite, aumenta ese caudal interno de energía y se siente un llenado en ese vacío que muchas veces tenemos porque estamos solas y solos emprendiendo. Y nos tenemos que alejar incluso de todo para poder vernos con claridad o irnos a entrenar o lo que sea y escuchar, aislarnos e inspirarnos también y potenciarnos de algún modo. Espero que esta cápsula, este momento, haya sido tuyo y mío y que haya sido algo especial, que haya sido algo bonito, que te haya inspirado y que no te quedes con aprendizajes porque no es el objeto. La skill dura, lúchala. Yo estoy aquí para contarte que hay muchas cosas que pasan que tienes que reflexionar. Yo estoy aquí para aportarte algo de claridad en estos procesos donde puede que no tengas tanta visión o puede que no veas con claridad aquello que estás dando el paso, ¿no? Y le pongo esta energía para que sea ese golpe de efecto ahí dentro, que se mueva una ficha interna. Si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie. Ni yo, ni nadie. Lo haces tú porque tú has elegido esforzarte. Tú has elegido dar el paso. Y el paso, N+1. Imprímete eso ahí dentro. Te dan un golpe, N+1. Hay que dar otro paso. Y otro. Y otro. Da igual el terreno. Fangoso, lleno de hojas, da igual. Precipicio, da igual. Roca, da igual. En un vehículo, da igual. Cayendo, subiendo, da igual. El tipo de desplazamiento. Es muy importante creer en lo que haces. Fundamentarte en que esa creencia no es una fantasía, sino es un espacio que habita mucho más adentro. Que no es solo mente. Que es una alineación que vas a ir encontrando porque ya intuyes qué es. Y si eso te vuelve loco y loca, que te encanta, lo vas a transmitir constantemente. A tus equipos, ahí fuera, vas a llenar espacios. Vas a brillar. Y eso es increíble. Seguimos, Founder.